Buenas noches, hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor. Contento, gozoso de estar con ustedes nuevamente un lunes más, alabando, glorificando el nombre del Señor a través de la Escritura, a través de la Biblia. Amén. Dando gracias al Espíritu Santo que siempre nos asiste, nos ayuda, ¿cierto? Y dando gracias también a todos los hermanos que comparten la palabra, ¿cierto? Y los hermanos también que el día de mañana puedan ver por diferido. Amén. Vamos a edificarnos en las Escrituras, esperando que sea de mucha bendición para todos ustedes. Y vamos a ir a la palabra. La palabra se encuentra en el libro de Juan 4:39, vamos a leer. Amén. Y dice de esta manera: mucha gente de ese pueblo de Samaria puso su confianza en él por el testimonio de la mujer, cuando ella dijo: él me dijo todas estas cosas que yo he hecho. Amén. El propósito de esta escritura de Juan es destacar la inclusión de los samaritanos en el plan de salvación. Esto superó las barreras culturales, religiosas de aquel tiempo, ¿cierto? Histórico. Y estos samaritanos, amados hermanos, eran un grupo étnico, religioso del antiguo Israel, que estaban asentados en la región de Samaria, que ellos seguían una forma de judaísmo basada todo en el Pentateuco samaritano. Entonces, entrando ya en la palabra del Señor, tras revelarse Yahshua a la vida pasada de la mujer samaritana, ella se convierte en testigo, provocando que muchos crean y busquen a Yahshua, pasando de una fe en el relato ajeno a la convicción personal al escucharle. Entonces, nosotros vemos, amados hermanos, que el testimonio personal de esta mujer hizo algo, provocó algo, ¿cierto?, en las personas que habían escuchado de su testimonio. Decirle a ella que conocía su vida pasada, porque ella dijo: me ha dicho todo lo que he hecho. Y eso lo llevó a mucho de su pueblo a tener fe en Yahshua por el testimonio de ella. Entonces, este hecho a nosotros nos muestra que inicialmente provocó que los samaritanos invitaran a Yahshua a quedarse. Se quedó por 2 días. O sea, esto resultando en una fe más profunda al oírle directamente. ¿Qué sucedió acá? La mujer funcionó, amados hermanos, como una evangelista efectiva. Este testimonio de esta mujer impactó, compartiendo su encuentro personal con Yahshua. Eso conmovió a los habitantes de esa ciudad.
Muchos creyeron inicialmente por la palabra de ella, pero muchos más creyeron al escuchar la enseñanza de Yahshua por estos 2 días que se quedó ahí en ese lugar. O sea, los samaritanos, amados, pasaron de creer por la mujer a después reconocer por sí mismo que Yahshua era el Salvador del mundo. Es como si nosotros estamos predicando y usted cree por la palabra del Señor que estamos haciendo, pero usted va a creer después por reconocer usted mismo quién es el Señor, quién es el Señor en su vida. Entonces, ¿qué pasó? Que la mujer samaritana, cuando tuvo este encuentro con Yahshua, contó de inmediato su experiencia a otros, sin importarle su reputación, porque le conocía, Dios le conocía su historia pasada. 5 maridos has tenido, el que tienes ahora tampoco es tu marido. O sea, conocía su vida pasada. Y muchos aceptaron, amados, dice, su invitación y fueron al encuentro de Yahshua. Amados, quizás tal vez hayan pecados pasados en nuestras vidas y estamos avergonzados, ¿cierto? Pero Yahshua nos cambia. Y Yahshua perdona los pecados. Cuando nos encontramos con Él nos encuentra. Salimos en el camino, ¿cierto? Y cuando la gente ve estos cambios, lo mueve la curiosidad. ¿Cómo una persona tener un pasado tan oscuro, ¿cierto? Quizás pueda cambiar. Eso les mueve la curiosidad. Es un misterio, la palabra de Dios es un misterio, su presencia, su Espíritu Santo, cómo trabaja en las personas. Entonces, tenemos que usar esta oportunidad para presentarle a Yahshua, porque es el Salvador del mundo. Y ese es el papel salvador al liberar a la humanidad del pecado. A Yahshua, amado, se le reconoce como el Redentor universal. El sacrificio de nuestro Señor aleja el miedo, aleja el temor en las personas. Ofrece también una salvación espiritual. Él es el Salvador del mundo. Y la importancia, amado, de nuestro Señor, de su ministerio, el Mesías, y se hizo claro para aquellos samaritanos quienes no tenían trato con los judíos. Y eso lo dice la palabra del Señor, Juan 4:9, dice, como los judíos, dice, no se llevaban bien con los de Samaria. La mujer le preguntó, pero si usted es judío, ¿cómo es que me pide agua a mí, que yo soy samaritana? Entonces el Salvador, amado, es judío y la salvación viene de los judíos. Cuando Yahshua habla con esta mujer samaritana junto a un pozo, Yahshua le dijo a esta mujer samaritana, y dice, ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador del mundo saldrá a los judíos. Entonces el Mesías, nuestro Señor, ofrece salvación para todo el mundo, incluyendo también lo que estamos leyendo acá para los samaritanos. Juan decía, Él nos ha dado su espíritu. Hemos recibido su espíritu, su presencia, la presencia de Dios en nuestra vida. Primera Juan 4 del 13 al 14 dice, así es que como sabemos que permanecemos unidos con Él y Él con nosotros, Él nos ha dado su propio ruaj. El ruaj, el espíritu, ¿cierto? Además, nosotros hemos visto y damos testimonio que el Padre ha enviado a su Hijo como Salvador del mundo. Entonces, la presencia de Dios en nuestra vida es una prueba que de veras somos de Él y nos da el poder para amar. Es el fruto del amor. Es el fruto del amor que nos da el Señor. Dependemos de
del Espíritu, de ese poder, nosotros, amados hermanos, para llevar el mensaje de Dios a los demás. Entonces, cuando hacemos esto con el poder del Espíritu Santo, adquirimos esa confianza, porque sabemos que Dios está respaldando a sus hijos, a aquellos que lo reciben a Él. Por eso la palabra nos invita y nos enseña. El Señor en la palabra dice, recibirán poder cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judá, en Samaria y en verdad hasta lo último de la tierra. O sea, un poder. Ese poder es el Espíritu Santo, su presencia, su espíritu, para testificar en una forma dinámica, efectiva, en medio de dificultades, en medio de oposiciones. Cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, esa es la presencia, ese es el poder del Espíritu Santo en el salvo. Y es esencial para un testimonio efectivo, para predicar, ¿cierto? En diferentes partes. Por eso dice Jerusalén hasta los confines de la tierra. O sea, en otras palabras, no debe haber límite para la presentación del Evangelio. El mundo entero es la meta de alcanzarlo por la evangelización, por la palabra de Dios. Pablo a los romanos decía unas palabras sobre la fidelidad de Dios. Dice entonces, ¿qué ventaja tiene el judío y cuál es el valor de estar circuncidado? Entonces, cuando Pablo le hablaba a los romanos, que la ventaja del judío y el valor de la circuncisión eran grandes en todo sentido, principalmente porque ellos les fueron confiados los oráculos y las palabras de Dios. Ese oráculo son las palabras de Dios, la señal de la alianza, ¿cierto? El pacto, la pertenencia al pueblo elegido de Dios. Aunque la verdadera circuncisión, amado, es la del corazón, ¿cierto? Pero la principal ventaja es haber recibido la revelación de la palabra de Dios, las escrituras, la promesa, la señal del pacto. Y la circuncisión era la marca física de los judíos permanentemente del pacto entre Dios y Abraham. Y esto era transmitida generacionalmente. Sabemos que Yahshua fue circuncidado al 8º día. Entonces identificaba al varón como parte del pueblo elegido. Era importante, o sea, tenía su ventaja, tenía su valor. Era una identidad, era una representación, un compromiso de lealtad a Yahweh, la identidad histórica de Israel. Pero a través de la perspectiva de Pablo, cuando habla la palabra, que la circuncisión física es importante como señal. Pero lo que Pablo está enfatizando a los romanos, que la verdadera identidad judía y la aprobación de Dios viene del cumplimiento interior, que viene del Espíritu de Dios, no solo de la marca física. La circuncisión es la señal física de una alianza sagrada y la confianza de la relación de Dios. Entonces, ¿cuál fue la fidelidad de Dios para el pueblo judío? Porque les fue confiado los oráculos de Yahweh. Les fue confiado las escrituras del Antiguo Testamento. El mensaje de Dios se le dio a los judíos antes que a nadie. A ellos se les dio el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que la nación judía tuvo muchos beneficios. Se le confió las leyes de Dios, en este caso la palabra de Dios. Fue la nación a través de la cual el Mesías vino a la tierra. Fue beneficiaria de los pactos con Dios mismo. Y estos privilegios, amados hermanos, no lo hicieron mejor que los demás.
Pero debido a esto, los judíos tuvieron siempre una mayor responsabilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos de Dios. Por eso Pablo decía en Romanos 3:3, pues si alguno de ellos ha sido infiel, ¿acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahweh? Amado, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, la fidelidad de Dios, es independiente de las acciones humanas. Él es veraz. Aunque el hombre sea mentiroso, él sigue siendo veraz. La falta de fe de alguno no hace nula la verdad ni la justicia de Dios. La fidelidad de Dios, amado, es un atributo de su naturaleza. Él es fiel. No una respuesta condicional a la fidelidad humana. La Biblia a nosotros nos enseña, incluso si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces, la veracidad de Dios es que Él es fiel. En la Escritura a nosotros nos subraya que aunque todos los humanos fallen, Dios es veraz. La infidelidad del ser humano sirve para poner de relieve la justicia de Dios. Pero esto no acusa el pecado, ni hace injusto a Dios castigar la falta de fe. Cuando nosotros vemos esta palabra, pues si alguno de ellos han sido infieles, ¿acaso su infidelidad cancela la fidelidad de Yahweh? Este pasaje nos está hablando de la incredulidad y la desobediencia del pueblo del pacto de Israel, asegurando que tal infidelidad no rompe el pacto ni la promesa de Dios. Entonces, en otras palabras, lo que nos está enseñando que nuestra salvación y seguridad descansan en la inquebrantable fidelidad de Dios. Ahí está descansando nuestra salvación. Ahí está descansando nuestra seguridad. No nuestra propia fidelidad, la cual es imperfecta. Es imperfecta. Yahshua es el ejemplo inspirador. Entonces, Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2:13, hay una exhortación a ser fieles. Él dice, si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la fidelidad de Dios, amados hermanos, es su naturaleza, su promesa. Incluso cuando el ser humano falla, Él sigue siendo fiel. Es la fidelidad de Dios. No depende de la fidelidad del ser humano, ya que Dios no puede negarse a sí mismo. Él no traiciona su carácter. Entonces, amados, en el contexto, este pasaje forma parte de una palabra fiel. Esta es una especie de himno que animaban a los salvos a la perseverancia, que ser fiel en medio de muchas veces de las dificultades, de las debilidades. Entonces, Él no puede negarse a sí mismo. No puede actuar en contra de su propia naturaleza, Dios. Él es justo y Él es santo. Si Dios, amados hermanos, si Dios rompiera su promesa, dejaría de ser fiel, lo cual es imposible para Él. Él es fiel a su pacto. Aunque el ser humano sea infiel, Dios permanece fiel a su propia palabra y compromiso de salvación. Aunque esto no anula la necesidad de la fe para recibir la salvación.
O sea, en el contraste, amados, si nosotros vemos lo contrario, a diferencia de la promesa de reinar con Él, si perseveramos, nosotros en el versículo previo advierte que si le negamos, Él también nos negará, mostrando un equilibrio entre la fidelidad de Dios y la responsabilidad del ser humano. Eso lo habla en 2 Timoteo 2:12. Entonces, amado, vemos nosotros esta fidelidad de Dios. Él es veraz, es incondicional. Dios es la fuente final de la verdad. No depende de la opinión humana. Romanos 3:4 dice, Yahweh no lo permita, antes bien Yahweh sea veraz, aunque todos fueran mentirosos. Como dice el Tanaj, así para ti Yahweh sea aprobado justo con tus palabras y sea vencedor cuando te juzgue. Entonces, el reconocimiento de justicia acepta que cuando Dios juzga, Él tiene la razón, porque Él es fiel, incluso cuando no entendemos muchas veces sus caminos. Hay una confianza en medio de la mentira. En un mundo que nosotros vemos, en un mundo lleno de engaño, la palabra de Dios es el único estándar seguro. Cuando nosotros vemos todo lo que nosotros escuchamos está en medio de puras mentiras, ¿cierto? Pero la humildad, amados hermanos, reconoce nuestra propia falibilidad frente a la perfección de Dios. La falibilidad es, en un contexto bíblico, se refiere a la capacidad de los seres humanos de errar, de equivocarse o limitarse en su conocimiento y juicio. Pero la Biblia es considerada infalible, incapaz de errar, por ser inspirada por Dios. La palabra está inspirada en Dios. Los intérpretes, los predicadores y salvos son falibles, es decir, son propensos a interpretar mal las escrituras o a cometer errores en su enseñanza. Pero la Biblia es veraz. El Salmo 51:4, nosotros vemos, amados hermanos, la súplica de David por misericordia, perdón y limpieza. Dios quiere que nuestros corazones sean rectos, que sean fieles delante de Él. Y Salmo 51:4 dice, contra ti, yo he pecado y hecho lo que es maldito delante de tus ojos, y tú eres justo en acusarme y justificado en dictar sentencia. Aunque David pecó, ¿cierto?, con Betsabé, David lo que dijo, que lo hecho fue en contra de Dios. O sea, cuando alguien roba, amados hermanos, cuando alguien mata o calumnia, lo hace en contra de otra persona, en este caso la víctima, de acuerdo con las normas del mundo, ¿cierto? Las relaciones sexuales, las extramaritales entre dos adultos que están de acuerdo son aceptables y nadie resulta herido. Pero sí hay gente que resulta herida. Sí. El caso de David, dice la palabra del Señor que un bebé murió y se asesinó a un hombre, en este caso a Urías, porque David lo mandó a la peor guerra a Urías. O sea, todo pecado nos hiere a nosotros mismos y muchas veces a otros. Y finalmente ofende a Dios, porque es rebelión en contra del estilo de vida que Él demanda. Entonces, cuando se vea tentado muchas veces, o cuando nos veamos tentados a hacer el mal, recordar que el pecado es en contra de Dios. Y cuando nosotros lo pensamos y lo razonamos de esa manera, quizás a lo mejor nos ayude a permanecer en el buen camino, que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo en contra de Dios. Entonces, por eso Pablo a los romanos le habla de esta fidelidad de Dios.
le habla en Romanos, capítulo 3, del 5 al 6, dice, ahora bien, si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Yahweh, ¿qué podríamos decir? ¿Que Yahweh es inicuo para infligir su ira sobre nosotros? Estoy hablando aquí de la forma que la gente habla comúnmente. Entonces la justicia de Dios se revela cuando juzga al mundo en el último día. Dios también muestra su rectitud. Él muestra su santidad, su justicia, cuando su ira fue aplacada mediante la muerte de Yahshua en la cruz del Calvario. Nuestro Señor llevó toda la ira de Dios en la cruz. Por eso decía, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. Estaba toda la ira de Dios sobre los pecados de la humanidad, ¿cierto? En la cruz del Calvario. Entonces en la cruz de Yahshua se encuentra la justicia juzgadora, salvadora de Dios. Todas las personas, amados hermanos, gentiles, judíos, serán juzgadas por Dios y por sus pecados. Amados, la elección soberana de Dios. Romanos 9, del 3 al 5, decía, Pablo a los romanos, dice, desearía ser yo mismo maldecido por Yahweh y separado del Mashiach, si esto ayudara a mis hermanos, mi propia carne y sangre. El pueblo de Israel, de ellos es la adopción de hijos de Yahweh. La Shekinah ha estado con ellos, los pactos son de ellos. De la misma forma de la Torá fue dada a ellos al servicio del templo y las promesas. Los patriarcas son de ellos y de ellos en cuanto a la cera física. Se refiere, vino el Mashiach, quien está sobre todo. Alabado sea Yahweh para siempre. Amén. Amados, Dios muestra el profundo amor. Nosotros en este texto que hemos leído vemos la angustia de Pablo. La angustia que tenía Pablo sobre su pueblo, Israel. Él expresa un deseo radical de salvación para todos sus compatriotas, para todos. Él valora su herencia espiritual. Él valora los pactos. Él valora la Torá, la promesa del Mesías, destacando al Mesías como cumplimiento supremo de todo ello. ¿Cuál es el significado, amado, para nosotros? Refleja ese sacrificio, amado, personal, el amor intenso que debemos tener por aquellos que aún no conocen la Mesías. Eso es un amor abnegado por los no salvos, por los no salvos, poniendo ese amor para que ellos puedan alcanzar su salvación por encima muchas veces de la comodidad. Esos son los valores, amados hermanos, de las raíces de la fe. La fe del salvo está cimentada en la historia, los pactos, la adopción, las promesas que se dieron a Israel. Y el Mesías es la cima. La plenitud de la adopción, la Shekinah, la presencia, las promesas, se cumplen en el Mashiach, se cumplen en el Mesías, se cumplen en Cristo. Él es soberano sobre todo. Por eso hay una intercesión dolorosa por los perdidos. Es una carga dolorosa, pero necesaria, para que todos puedan ser salvos, para que todos puedan alcanzar esas promesas. Similar a la intercesión de Pablo por sus hermanos. Y esto, amado, nosotros vemos la soberanía de Yahweh en la elección, el llamado a tener fe en el Mesías, incluso muchas veces frente a la incredulidad. Amado, este es el tiempo
que crean y busquen a Yahshua. Que busquen a Yahshua. Para ese plan de salvación. Él supera las barreras culturales religiosas. Muchas veces, quizás por el relato de la palabra de Dios, muchos puedan creer. Pero lo que Dios quiere es que cada uno también tenga una convicción personal al escucharle, a escuchar su presencia, a escuchar su espíritu. Este es el tiempo, amado, en que tú puedes adorarle, glorificarle, aceptarlo como tu Señor y Salvador. Él te conoce las obras pasadas tuyas, las conoce todas. Porque Él es Dios, Él es soberano. Él es omnisciente, omnipresente. Él es todopoderoso y Él sabe todas las cosas. Y Él te conoce y quiere que en esta noche tú lo aceptes como su Señor y Salvador. Oremos al Señor. Hay necesidades en tu vida. Solamente tienes que hablarle a Dios. ¿Cómo le hablas a cualquier persona, cierto? Eso es orar. Hablemosle al Señor por tu vida, por nuestras vidas, por todos los que necesitan de Dios. Padre, yo te doy gracias en esta hora. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos. Santifico tu nombre Kadosh, en el cual es un nombre sobre todo nombre. Tú eres el alfa, el omega, el principio, el fin. Creaste todas las cosas. Hiciste al hombre a tu imagen, Señor. En esta hora, Señor, haz tu voluntad, Señor, sobre aquellos que claman y gimen. Intercedes por ellos, Señor. Asístelos en esta noche, tócalos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, llegue a sus corazones, sus vidas. Gracias por esta salvación tan grande, Dios. Inscríbelos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre, Padre. Gracias, Señor. Perdona, Señor, los pecados, perdona las deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No los dejes caer en la tentación, mas líbralos del mal. Gracias, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor, hermanos, amados. Gracias por conectarse, gracias por poder compartir y poner un like. Así que nos estaríamos viendo, si Dios quiere, el próximo lunes a la misma hora, a las 20 horas. Y también hay una página en YouTube, El Poder de la Palabra, 7246, donde también puede ingresar, compartir los videos, ¿cierto? Poner un like. Si quiere escribir, lo puede hacer. Así que damos las gracias al Señor por este tiempo, ¿cierto? Por este tiempo que tenemos de glorificar a nuestro Dios. Amén. Así que yo les deseo en esta semana que tengan bonita bendición. Amén. Que sean prosperados en todas las cosas, así como prospera su alma y su salud. Dios les bendiga y nos estaríamos viendo el próximo lunes. La paz del Señor.